Tardes, en nombre del Sistema de Bibliotecas de la Universidad San Ignacio de Loyola y el Consorcio Altamira, le damos la más cordial bienvenida a esta quinta y última sesión de nuestro evento Retos de las Bibliotecas Académicas, Transformación y Cambio. Hoy tenemos como eje temático el valor de la información y para ilustrarnos al respecto tenemos a tres expertos de nivel internacional. Sin más preámbulos, iniciamos nuestra sesión con nuestro primer ponente. Tenemos el gusto de presentar a David Villar, de Euromonitor International de Francia, con su tema Prospectiva del Mundo Laboral y de la Educación. Él es bachiller en Administración de Negocios y máster en Comercio Internacional, CEPSI Business School de Francia. Cuenta con una amplia experiencia en desarrollo de operaciones internacionales en agroindustria, retail y logística. Se desempeñó como consultor en efectividad organizacional y liderazgo. Actualmente es parte de Euromonitor, liderando la implementación de proyectos enfocados en el desarrollo sostenible con diversas entidades gubernamentales, multilaterales y ONGs en Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Paraguay y Bolivia. Está dedicado a fomentar el uso de la investigación de mercado con el fin de generar los procesos críticos de innovación para el crecimiento socioeconómico de América Latina. David, bienvenido, el auditorio es suyo. Muchísimas gracias, Carlos, y muchas gracias a todo el equipo de biblioteca con quien he trabajado con eso, a Daniel, a Celso y a Susana. Así que muchas gracias por darme la oportunidad de estar acá con ustedes hoy día, cerrando la semana. Me imagino que fueron unos días bien intensos para ustedes. Espero que lo aprovecharon y voy, sin muchas otras palabras más, espero que en este momento, en este tiempo que me han dado, voy a lograr agregar valor. Entonces, mire, yo tomé esta investigación que es del inicio es un paper del inicio del año 2022, que hemos, digamos, editado y publicado en función de un trabajo que se ha hecho sobre entrevistas, encuestas a líderes de industrias y de empresas en 100 países donde tenemos nuestros analistas. Además de eso, tenemos también toda la parte, digamos, ligada a la data socioeconómica en respecto a la educación y también, digamos, la población. Entonces, con todo eso, hemos tratado de entender cuál es el futuro laboral, digamos, del mundo del trabajo y, obviamente, qué respuesta tiene que dar el mundo, la industria de la educación. Entonces, esta slide está en inglés, pero yo traté de llevarla al español. Entonces, estamos viendo un poco cómo está cambiando el mundo laboral y qué respuesta podría entregar el mundo de la educación, ¿ya? Después de haber justamente entrevistado a estos líderes de la industria, hemos logrado identificar estos pilares que para el mundo laboral y entonces para la educación son los ejes en los cuales tenemos que trabajar mañana para adaptarnos a finalmente construir una fuerza laboral que sea como lo más feliz y productiva posible, ¿ok? Entonces el trabajo remoto ya lo estamos haciendo y hasta híbrido. Me imagino que hay unos que están en la facultad, otras que están en camino o en su trabajo y yo estaba en camino, recién yo llegué a la casa. Muy importante relacionado al híbrido es justamente el respeto y el fundamento digamos, del equilibrio vida privada, vida laboral. Los empresarios han visto que no es porque hay trabajo híbrido o trabajo remoto que no entregamos lo máximo para también lograr nuestras metas. Entonces es interesante eso. No quise cambiar el otro concepto de reskill and upskilling. Ustedes lo conocen bien, es básicamente cómo podemos en este mundo laboral que nos pide competencias diferentes y adaptarnos, cómo podemos siempre estar trabajando para aumentar y cambiar estas competencias, para justamente este aprendizaje permanente y obviamente el learning, ¿ya? De otra forma, estos key findings, lo más importante que podemos sacar de esta investigación es justamente cómo buscar desarrollar estos ejes de trabajo híbrido, que va a ser una norma, ya no vamos a volver como un test
ya tomamos un nuevo camino y no vamos a volver atrás. Justamente esta flexibilidad en el lugar de trabajo, que tiene también que ser un buen lugar de trabajo para sentirse bien, y digamos, también de salud mental y también trabajar en la casa. Justamente yendo a la salud, hemos visto que los empleadores quieren invertir mucho en prevenir para la salud, entonces, y el bienestar de los empleados. El blended learning, que ya existía, pero va a ser digamos, el fundamento y el corazón, digamos, de la educación de mañana. Y obviamente el aprendizaje permanente por temas de por tema de cambio, digamos, en la pirámide, y por el hecho que tenemos sí o sí que, para no ser obsoleto, mañana tenemos que siempre estar aprendiendo, como digamos, nuevas competencias. ¿Ya? Tomando un poco de perspectiva, ¿qué nos llegó a este futuro de la educación y del mundo laboral? Acá estamos viendo justamente cómo cayó finalmente el empleo. Si tomó el índice 100 en 2019, cómo cayó drásticamente, y recién estamos volviendo, podríamos decir, ni siquiera, pero a los niveles anterior a la crisis a nivel de empleo. Entonces, acá hay una gran brecha que cerrar, y es muy interesante cómo nos lleva el otro gráfico. Acá estamos viendo la diferencia entre el número de empleo vacantes que no encuentran fuerza laboral, que es acá, versus la población que estaba sin trabajo, que estaba con desempleo. Que en los países desarrollados, acá es USA, había siempre un gap, y ahora está al revés. ¿Y por qué? Porque finalmente la gente con como digamos, la pandemia tuvo que, digamos, volver a centrarse sobre lo principal, y hoy día hay mucho, lo pueden obviamente elegir quizás en estos países, pero hay muchos de estos empleados empleados que ahora no quieren a todo precio volver a un trabajo. Entonces yo veo, por ejemplo, yo escucho mi voz, yo soy de Francia, y hay un gap enorme en un país como el nuestro que tiene mucho ingreso en el PIB por como el canal Horeca, digamos, el turismo, la hotelería, etcétera, y no encuentran empleados, a pesar de tener buenos sueldos, aumentaron los sueldos, porque la gente hoy día quiere su fin de semana, no quiere trabajar de noche, quiere este balance vida privada, vida laboral. Del otro lado, tenemos un problema de falta de crecimiento de la productividad. Si veo el azul clarito 2019 y el azul oscuro 2020, es la productividad, ¿okay? A nivel de región, en US $, por empleado. Y se puede ver, si volvemos a Europa, por ejemplo, que en Europa había una mayor productividad antes de la pandemia. ¿Okay? Entonces, y casi todos, salvo Norteamérica, ha crecido en productividad, pero este crecimiento es muy débil y no es lo que se espera. Poniendo eso además en la mesa, que con la pandemia, nosotros lo sabemos en América Latina, el tema de la informalidad, la gente se fue más aún en la informalidad. Entonces eso está aumentando la desigualdad. Entonces tenemos grandes desafíos en el mercado laboral que nos ha dejado esta pandemia. Y llegó justamente al tema del sistema educativo, y muy interesante cómo podemos ver esta producción global de la facturación, podríamos decir, global de la industria de la educación, desde los chiquititos hasta la educación superior, y también la educación para profesionales. ¿Okay? Como vemos, como ha caído en 2020. ¿Okay? Entonces, es también un desafío, pero muy interesante, una oportunidad, como estamos volviendo a proyecciones de tasa de crecimiento muy alta. ¿Okay? Okay. Bien, entonces, tomando este existente que nos dejó la pandemia, ¿qué nos está diciendo? Y acá son las encuestas a los
líderes de industrias, ¿ok? Y ellos, cuando les preguntamos, por ejemplo, el trabajo remoto, ¿qué les parece a ustedes? Y ellos dicen que lo ven que a futuro sí o sí van a tener que adaptarse porque ya, como lo decía yo anteriormente, llegó para quedarse, ¿ok? Entonces van a tener que abrirse a invertir en distintas tecnologías y finalmente para adaptarse, porque además, como les decía, ven que también tiene su ganar y lo vamos a ver más adelante. Okay. Del otro lado, ¿qué industria obviamente más está liderando este tipo digamos, de trabajo remoto o híbrido? Todas las que tienen que ver obviamente con servicio y la tecnología en primero, ¿ok? Entonces acá para ustedes es muy interesante cuando estamos del lado de los que desarrollan capacidades laborales para la industria de mañana, poder identificar que ya los chiquillos que estoy desarrollando en estas industrias tienen que tener las competencias del nuevo mundo para trabajar en un ambiente remoto, ser muy responsable de sí mismo, de sus objetivos, ser resiliente, etcétera, etcétera. Entonces, tecnología digital y comunicación. Cuando digo comunicación, es la comunicación, no solamente el canal, sino el hecho de ir construyendo más comunicación. Eso son los dos, digamos, ejes para la inversión en las empresas. Han desarrollado y han invertido más de 62% de las empresas a nivel global herramientas de trabajo remoto, tipo la que estamos usando hoy día. Están aumentando también la capacidad de trabajo remoto, es decir, ahora es más como, digamos, la banda ancha, todo virtual, todo cloud, etcétera, que no teníamos al inicio. Y la parte comunicación, ¿no? Yo sé que nosotros acá en Euromonitor hemos trabajado mucho más de comunicación interna y obviamente también fuimos a buscar más apoyar nuestros clientes con comunicación también y valor a través de mensajes. ¿Ya? No digo publicidad, digo agregar, aportar. Entonces, este modelo híbrido justamente, como les decía, está pidiendo nuevas prácticas de gestión, ¿ok? Entonces, eso es súper importante para nuestro desarrollo a largo plazo. Podemos ver anticipated changes to consumer and social community behaviors. Entonces, work from home more. Estamos viendo que es un cambio permanente para 70% acá de la, ¿cómo se llama? De los líderes de la industria a nivel total, a nivel América Latina, igual, más alto de hecho. Entonces, si tú agregas el long term más mid term, estamos al 80-20 al Pareto. ¿Ya? Del otro lado, eso nos ayuda también a desarrollar nuevo modelo de trabajo flexible. ¿Quién no hizo una reunión así en estos últimos años? Además, ahora no estamos en pandemia, pero nos adaptamos y ahora somos capaces de justamente, antes era imposible no tener la reunión en el trabajo, en la oficina, y ahora lo hacemos y vemos que somos capaces y tiene su valor. Entonces, ¿por qué? Porque ahora, si tenemos una cultura de organización que lo permite, podemos justamente desarrollar como más vida privada, más vida de familia. Y es lo que está buscando, digamos, el empleado y el empleador ve su ganar ahí también. Entonces, el empleador está viendo también que necesita entregar e invertir mucho en lo que es salud y bienestar de los empleados. Para ser justamente muy proactivo, digamos, en este sentido, ¿ya? Entonces, eso no es solamente como el alcohol, etcétera, es como también mucho ligado al bienestar psicológico, ¿ok? Eso es súper interesante. Cuando vamos al bienestar y al equilibrio vida privada, vida como laboral, es también cómo estamos reimaginando el espacio de la oficina. Vamos a necesitar menos espacio, pero este espacio tiene que ser ágil. Entonces, ¿por qué? Porque cuando vamos a juntarnos tiene que ser productivo. Igual si es híbrido o todos físicamente juntos, tiene que ser
productivo y flexible, ¿ok? El hot desking, por ejemplo, nadie tiene su propio desk ahora y vamos cambiando cuando llegamos. ¿Para qué? Para cuando estamos trabajando colaboración, la eficiencia, productividad y colaboración también para creatividad y la innovación. Y lo súper interesante que al empleador le gusta también, voy a buscar, es como obviamente es la reducción de costos, porque obviamente menos espacios, menos también gastos de café en la máquina. Hay un impacto también interesante, aumento productividad, el objetivo, a través de creatividad e innovación, pero también reduciendo costos. Y estos espacios de trabajo que son también híbridos, entonces tienen que obviamente y se desarrollan a través de la tecnología, la Internet de las cosas, la nube, herramientas digitales y también todo lo que es ¿cómo se llama? Realidad aumentada, etcétera. Y eso lo interesante si lo alineamos sobre los objetivos de desarrollo de la ONU, nos permite gastar también mucho menos y tener menos impacto finalmente en nuestro medio ambiente. Entonces, bien interesante, esta slide lo encuentro, es potente. Entonces, el futuro de la educación, acá estamos viendo que está aumentando, eso es el consumo, perdón, el gasto en educación por deciles en algunos países. Decil 1, decil 10. Acá estamos viendo en 2020 que hay un aumento tremendo de la desigualdad y entonces una brecha más aún que se va a generar en el futuro en los logros académicos. Acá yo orgulloso de mi modelo francés de la escuela o de la educación de la República, donde es más nivelado. Obviamente, 9 de 10, digamos, de personas sin educación están acá, en Asia, Pacífico y obviamente en África. Sabemos nosotros que acá en América Latina hay mucha cultura digamos, de invertir en nuestra educación y la de los niños y de nuestros niños, perdón. Y se ve bien donde estamos, Chile, Perú, ahí, Argentina, Ecuador también, Colombia, etcétera, y Bolivia. Bien. Eso es impactante cuando yo trabajé en eso, es impactante el número, los NEET, no trabajan y no estudian, ¿ok? Entonces, eso tenemos que tener un ojo ahí y ustedes en su rol como ignaciano creo que deben tener ya eso en la mirada. Tendríamos que mirar cuáles son las cifras para Perú, las tengo. Entonces, en 2020 y 2019, aumento en todos los países de la muestra. Tenemos a Costa Rica, me sorprendió harto verlo en el top de este ranking, ¿ok? Entonces, a nivel global, 20% es la tasa de desempleo. Acá no es el NEET, no estudian, no trabajan, es el NEET, es el desempleo. Hay oportunidades ahí, obviamente, todos lo sabemos, por eso también hay esta junta que están organizando ustedes. Y estamos viendo acá que el gasto en educación, la proyección para 2030 es de 2.5 mil millones de dólares para esta industria del e-learning. Y si yo miro obviamente son tamaños de mercado acá, sería interesante que veamos también las tasas de crecimiento, nos hablarían. Entonces, es interesante ver estos mercados que son tremendos, hay que analizar cómo estamos nosotros en esto y cuál es la oportunidad. Y por eso hay que empoderar a los profesores, los docentes. Acá yo no me imagino que ustedes con los exponentes que tenían ya han tocado eso, pero según nuestros análisis, esas son las tendencias, las tecnologías más importantes hoy día,
la realidad virtual gaming para justamente, como, digamos, motivar en el proceso de aprendizaje todo lo que es el cloud para como justamente, digamos, aumentar la comunicación y aprendizaje y obviamente la accesibilidad, etcétera. La robótica, súper potente porque para desarrollar estas habilidades que van a necesitar los chicos mañana, de poder justamente estar siempre en lo digital, siempre en lo digital. Y el aprendizaje individualizado a través de justamente la inteligencia artificial, Big Data, Big Data para llegar justamente a medir el impacto también en el desempeño y obviamente los Learning Management System para el tema de la educación online y mucho más. ¿Ya? ¿Qué tienen que lograr ustedes desarrollar como capacidades, competencias, perdón? Digamos, este perfecto ser humano, desarrollar el IQ, el EQ y el RQ. Acá, bueno, tienen digamos, sus competencias, sus skills que tienen que desarrollar. Entonces, creo que acá antes hablábamos siempre del IQ. Yo era más de entender que el EQ era súper importante y ahora es el RQ, que tenemos que desarrollar porque los chicos no lo tienen. Optimismo, adaptabilidad, flexibilidad, perseverancia, porque si yo trabajo y asertividad, si yo trabajo en remoto o en híbrido, si yo tengo que adaptarme a nuevas competencias, nuevo trabajo mañana, es eso lo que me tengo que desarrollar. Y obviamente no es siempre responsabilidad y todo de la universidad o de la educación, pero podemos apoyarlos a lo mismo a que entiendan que eso es fundamental. Y estas competencias que están atrás para la era digital, aprendiz empoderado, ciudadano digital, consultor de conocimiento, diseñador innovador, pensador computacional, comunicador creativo y, perdón por la falta, el colaborador global. Y otro mercado que es súper potente, ya lo era, pero eso, justamente, tasa de crecimiento, facturación de la educación de adultos y otras educación. Bueno, puede ser arte, pero es básicamente, cuando digo, un poco las actividades fuera de la institución, digamos, y de los chiquitos. Entonces, estamos viendo tasa de crecimiento interesante a nivel global. Hay que ver para cada uno de nuestros mercados, ¿ok? Pero esto es un mercado, obviamente, que tenemos que atender. ¿Por qué? Porque ellos también, y nosotros somos ellos, tenemos que adaptarnos a seguir como vigente, tenemos mucho que brindar de nuestra experiencia y por eso tenemos que seguir aprendiendo también, ¿ok? Entonces, en conclusión, estimados, eso son 68% de la industria planea ampliar el trabajo remoto, entonces sí o sí tenemos que estar ahí presente y obviamente el objetivo es no evitar la interrupción operativa. 60% planean implementar nuevas estrategias digitales. No es solamente la herramienta, es realmente repensar todo. Y 44% quieren invertir también en la salud y en el bienestar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque transformación digital, eso es ya nos tocó, los cambios demográficos con justamente como enseñar y aprender toda la vida, y esta globalización que pensábamos que ya estaba eso hecho, este modelo, pero ya ha cambiado todo. La globalización como pensábamos que la estábamos construyendo, ya no va a ser esta. Va a ser mucho más regionalismo, mucho más cadenas cortas, regionales. Entonces, interesante también esta oportunidad para nosotros. Y obviamente la fuerza laboral en el centro que tiene expectativas cambiantes. Yo escuchaba en una radio en Francia que hoy día cuando tú buscas un empleado, si en tu contrato no tienes una cláusula como él puede trabajar en la casa lo mínimo un día a la semana, el tipo no te va a firmar el contrato porque quiere otras cosas. ¿Ya?
Estos pilares para el mundo, el modelo laboral, ya lo hemos visto, ¿ok? Pero lo interesante acá que podemos llevar al rector y al departamento de innovación y planificación son estos cuatro. El cómo tenemos que hacerlo es adoptar las tecnologías, adaptar la cultura organizacional, reinventar los espacios, actualizar el modelo de negocio, como lo dije anteriormente, la comunicación y liberar el potencial humano. ¿Ok? Yo voy a terminar. Eso es bien interesante porque estamos viendo que cómo va a haber mucha automatización y cambio en las cadenas de suministro y tecnología. Estamos viendo que, yo no sé si la palabra es buena, desplazados, 85 millones de trabajadores básicamente van a estar reemplazados, o ya lo están en muchos países, por máquinas, pero ellos van a tener que tener otras competencias para trabajar al lado de la máquina, ¿ok? Entonces, estas competencias de estos 85 millones a 2025 de mañana, tenemos que saber qué competencias necesitan para pasar de el hombre que, no sé, cargaba no sé, una planilla Excel al hombre que sabe manejar, como, no sé, el tablo, por ejemplo, para decir algo. ¿Ya? Y eso es interesante, 6.5 mil millones de dólares es lo que calculamos nosotros que el PIB mundial se va a incrementar solamente a través de upskilling and reskilling escalado, digamos, realmente escalado. ¿Ok? Entonces, acá está la platita, el ROI. ¿Ya? Y ya se acabó. Entonces, aprendizaje mixto, eso es como lo vamos a concretar mañana. Aprendizaje mixto, centrarse más en el desarrollo de habilidades sociales y digitales. Profesores invertir en ellos, en el desarrollo de habilidades necesarias para sacar el potencial al aprendizaje combinado. Actualización significado en el futuro previsible, en futuro previsible, perdón. Eso es el tema de cambio demográfico, de cambio y disrupciones en la tecnología, etcétera. Y finalmente, lo que todos queremos y que nos cuesta tanto alinear los actores privados y públicos para que realmente el cambio sea más rápido, ¿ya? Y más efectivo. Y cerrar las brechas que sabemos, conocemos digitales y obviamente el tema de también de la desigualdad en la educación que hemos visto anteriormente. Así que muchas gracias, estimados. Gracias, David, por su interesante exposición. Los micrófonos están abiertos. Si tuvieran algún comentario, alguna pregunta. Yo tenía una pregunta justamente, David. Fíjese que en América Latina estamos retornando poco a poco a la presencialidad, ¿no? Y ese retorno a la presencialidad nos está planteando una pregunta grande, ¿no? Si realmente, ¿qué tan híbridos vamos a hacer dada la coyuntura tecnológica que tenemos en América Latina, que es muy distinta a la de Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si en Euromonitor ustedes han podido identificar si el retorno a la presencialidad va de alguna manera a alterar lo que se esperaba en cuanto a seguir virtuales. Ya el mundo no va a ser el mismo, sin embargo, muy probablemente una masa de trabajadores retorne a la presencialidad y volvamos a la parte tradicional, o eso no es así. Lo escuchamos, No, no gracias. es así. Yo saqué, no es así, no es blanco o negro, pero si quieres, como después te lo voy a compartir, pero nosotros estamos levantando como digamos, la capacidad instalada en todo lo que es como tecnología para que podamos trabajar, estudiar desde la casa. Y América Latina tiene una tasa muy alta de como justamente de cobertura de tecnología. Eh, eso es una respuesta. Y la otra va a ser más ligada también a como el slide que he visto, que he mostrado anteriormente sobre algunas industrias que sí o sí nunca van a volver. Pero lamentablemente, para dar un ejemplo tonto, pero el conductor del bus no tiene otra solución. Pero hay muchas industrias que no van a volver. Eso
esta respuesta la tengo acá a nivel global. Sería interesante que próxima semana miremos esta realidad con la data que tengo ya levantada para Perú. Muy interesante, yo creo, tu respuesta. Y yo creo que yo tengo mucha de la respuesta para Perú también. Excelente, David. Una última pregunta. En su exposición usted mencionó el tema de productividad e innovación. ¿Hay algún, digamos, ya indicio de cómo es que la productividad ha mejorado en un entorno virtual y eso ha facilitado la innovación? Lo digo en el sentido de que ya menos gente toma tiempo o gasta el tiempo yendo al trabajo una hora, media hora, lo que fuera, y le da más tiempo a la creatividad. Eso en teoría. ¿Realmente hay algo que se ha podido identificar sobre ello? Gracias. Yo no podría responder yo ahora. No podría responder, no lo estudié. ¿Cuál sería tu indicador? ¿Qué estarías buscando? ¿Productividad, producción, digamos, y inversión en innovación? ¿Cómo lo irías a buscar? Claro, diríamos que, bueno, en teoría, ¿no? Que la gente ahora tiene un poco más de tiempo, el tiempo que antes consumía en trasladarse, por decirlo, lo ha dedicado ahora a pensar mejor, a plantear nuevas ideas. En otras palabras, si hay alguna manera de poder medir eso, ¿no? Yo voy a tomar tu pregunta. Eh, pero buscar si estamos trabajando sobre alguna manera de calcularlo. Yo te puedo decir que también perdemos, yo me decía, yo hago mucho más reuniones porque no pierdo tiempo acá no estoy hablando de creatividad, más de número finalmente de interacciones. Estoy teniendo más interacciones que cuando yo viajaba, pero las interacciones son menos ricas, entonces generan menos productividad. No sé Calidad si del me tiempo, explico. ¿no? Calidad del tiempo prácticamente, ¿no? En cierta Es medida, menos ¿no? profundo y sacas finalmente menos dólar por hora. No sé si me explico, porque no hay mejor que tú y yo estar frente a frente y buscando o generando como proyectos, ideas que pueden hacer crecer la San Ignacio y pueden hacer crecer el monitor en un virtual. Eso lo hemos analizado, pero es más de nuestra propia experiencia como oficina acá en Santiago. Pero a nivel de un índice de, como tú lo dices, yo voy a buscar, me parece interesante la pregunta, lo voy a colgar a tu pregunta anterior sobre como el tema de si va a ser duradera como el trabajo híbrido y remoto en Perú y te respondo, ¿te parece? Sí, le comento esto porque, por ejemplo, en las empresas que tienen áreas de innovación, consultan bastante Euromonitor, ¿no? Y ellos justamente están evaluando qué estrategias, ¿no? En áreas administrativas son interesantes de implementar. Y una de ellas justamente es esa. Si Euromonitor me dice a mí que la gente no se traslade al puesto de labores y que virtualmente haga trabajo, digamos, colaborativo, etcétera, va a tener mejor calidad de tiempo para pensar mejores cosas, no se va a desgastar en cuestiones operativas y eso va a impactar de alguna manera en la creatividad y etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido sería un estudio bastante interesante sobre el perfil ya de en sí del trabajador digital, ¿no? Es posible, pero hay que definir, primero hay que medir, saber cómo medimos el impacto de esta creatividad. Es como, pero sí, lo voy a consultar con los analistas acá. Excelente. Muchísimas gracias por su exposición, Gracias a muy ti. interesante, la verdad. Y pues queda el compromiso de seguir enriqueciéndonos pues con toda su experiencia. Muchas gracias, ¿eh? Así es, sí. Y siempre a la orden y siempre dispuesto a ayudarlos, estimados. Excelente, gracias. Vamos a Que continuar tengan un ahora con gran nuestro... día y un gran fin de semana. Gracias. Gracias, muy gentil. Gracias. Hasta Bien, luego. continuamos con nuestro programa. Ahora tenemos la participación de Diana Guamán del Grupo del Banco Mundial. Ella tiene más de 10 años de experiencia en gestión del conocimiento de la información en instituciones como la Organización Panamericana de la Salud, el BID. Actualmente se desempeña como analista en tecnología e información en servicios de gestión de la información en el Grupo del Banco Mundial. Diana, bienvenida. Hola a todos, espero me estén escuchando bien. Sí se escucha, Diana, pero no se te ve. Ah,
falta el clic en el stop video. Perfecto. Ahora, Diana, sí se te ve. Qué gusto verte después de Qué tanto gusto tiempo. verle, profesor Agüero. El auditorio Ah, es tuyo. gracias, gracias. Un par de cosas antes de compartir mi pantalla. Estuve revisando un poco las universidades, la UPC, Católica, San Marcos, San Ignacio de Loyola, un montón de recuerdos ahí cuando vivía en Lima, pero sorprendida porque al menos desde fuera se ve espectacular. Creo que ustedes tienen mucho más bien que enseñarnos a nosotros. Pero bueno, a ver, vamos a ver si me permite compartir pantalla esto. Yo soy una usuaria heavy en Teams. Si alguien me puede guiar, screen share, perfecto. Vamos a hacer screen share. Share. Como bueno decía, me llamo Diana, para los que no me conocen. Espero que esto sea más que todo una conversación, más que mí hablando. Lo dejo a la consideración del moderador. Y sí, me avisan de la hora porque no tengo cómo ver ahorita la hora. Como les decía, mi objetivo es poder hablarles de cómo podemos insertarnos en los flujos de información de los usuarios. Y por algún motivo esto no funciona. Ahora sí. Y el objetivo es compartir algunas ideas, algunas estrategias. No tengo muy bien entendido cuál es el nivel de la audiencia aquí, pero preguntas técnicas en las medidas de mis posibilidades puedo responderlos. Preguntas de cómo realizar esto también en las medidas de mis posibilidades. Solo un pequeño disclaimer a todo esto. Si bien en el Grupo Banco Mundial nos apoyan y hacemos un montón de cosas, como decimos, interesantes, todo lo que voy a compartir es mi opinión personal. No está autorizado ni respaldado por el grupo. El contexto del que vamos a hablar, repito, la idea es hablar de cómo podemos insertarnos en los flujos de usuarios, pero si también están interesados un poco de cómo es el trabajo en estas multilaterales, bienvenidas las preguntas. Entonces, hablando del contexto, me imagino que esto es el pan de cada día, al menos en este lado del mundo lo es. Mi herramienta principal es Google Scholar, ni siquiera Google, sino Google Scholar. Y hay una serie de estudios que respaldan este tipo de afirmaciones, ¿no? La biblioteca generalmente ya no es el lugar donde empiezan la mayoría de nuestros usuarios. Y con el tema de COVID, esto se incrementó mucho más, ¿no? Por ejemplo, acá hay algo que un usuario de un estudio de una empresa llamada Lean Library dice, ¿no? La platform, la biblioteca, no es necesariamente amigable. Prefiero ir a Google y encontrar las cosas. Pero en algunos casos lo que hago es, si encuentro el documento en Google, lo copio y pego el título en la página de la biblioteca porque así accedo al texto completo, ¿verdad? Entonces, para algunos funciona, para otros es un poco problemático, ¿no? Por ejemplo, en este estudio hicieron bien interesante la división de lo que es estudiantes, versus el faculty, ¿no? Que el faculty vendría a ser los profesores, ¿no? Los docentes. Y es interesante ver cómo en el tema de estudiantes, el search engine, que puede ser google.com o el bing.com de Microsoft, es donde ellos van, o se van a DuckDuckGo, que cualquier search engine que encuentren en su máquina, ¿no? Pero la facultad, los profesores tienden más a Google Scholar, etcétera, y se va ahí viendo cómo la curva va bajando, ¿no? Y biblioteca está allí. Lo interesante es preguntarse por qué está allí, ¿no? Por otro lado, o cuál es el motivo al cual el usuario al final va a la biblioteca si el punto de entrada es Google, ¿no? Y básicamente mayoritariamente la respuesta es conseguir el texto completo, ¿no? El PDF, por así decirlo, ¿no? Ahora, Google Scholar, y hay otro estudio que también me llamó mucho la atención y quería presentárselos a ustedes como parte del contexto. Google y Google Scholar son la mayor fuente de sesiones de acceso, por ejemplo, a Wiley durante estos 2 años en los usuarios de Ohio Link. Ohio Link es un grupo gigante de bibliotecas aquí en el estado de Ohio que manejan
las adquisiciones para universidades, bibliotecas hospitalarias, bibliotecas públicas, es súper interesante. Inclusive ellos tienen su Discovery Services basado en EFCO, si mal no recuerdo, y Serial Solutions as well. Y acá uno puede ver que el número al que ellos, el porcentaje es bajísimo, donde el usuario empieza su proceso de discovery, ¿no? Su proceso de necesito esto para, ¿no? Y obviamente el, herramientas como Google, pues es aparentemente el pan de cada día para esto. Ahora, si bien la mayoría de los usuarios empiezan en Google, a veces también nos toca preguntarnos, ¿realmente los usuarios empiezan por Google? Y acá viene un tema de las audiencias, ¿no? En el caso mío, yo estoy en una biblioteca, por así decirlo, corporativa, especializada. Entonces tenemos diferentes tipos de personas, ¿no? Tenemos el típico investigador, investigadores seniors, ¿no? O sea, premios Nobel, gente que es wow. Pero también tenemos oficiales de inversión que se dedican básicamente a trabajar con el sector privado. Me imagino que en el rubro de universidades, por ejemplo, ¿no? Si bien tienes tus típicos usuarios, ¿no? Estudiante, docente, bla, 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 al final del día, ¿cuáles son tus personas, ¿no? Tienes tal vez al líder, que puede ser un estudiante, tienes tal vez al innovador, estudiantes con profesores, pero y etcétera. Pero ¿cuál es ese flujo, no? ¿Cuál es ese flujo de información que ellos tienen? Algo que descubrimos en un estudio de necesidad de necesidades de información de nuestros usuarios, hace poco lo hicimos, es interno, lamentablemente por ahora. Descubrimos, por ejemplo, que en el caso de los oficiales de inversión, especialmente en ellos, no confían en Google ni enterados de que existe Google Scholar porque no es lo que ellos necesitan en el día a día. Y si tienen que ir a Google, van porque es el último recurso. No les queda de otra. Pero, por ejemplo, en el caso de los investigadores seniors que tenemos, que son power users de, por ejemplo, servicios o recursos especializados, ¿no? Por ejemplo, la Asociación Americana de Economistas es el lugar donde van, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, lo importante aquí es saber un poco cuál es la motivación del usuario. En el caso nuestro, por ejemplo, muy simplificado, presentar un reporte crediticio a un comité para decidir o no trabajar con una empresa. ¿Y dónde empieza la búsqueda, no? Para esa motivación, ¿no? Colegas o la intranet, ¿no? O si tienen acceso, como es el caso nuestro, a Fitch, que es un recurso de información exclusivamente para este grupo, pueden acceder. Pero la primera instancia es colegas e intranet. ¿Y cómo se accede a este texto completo, no? Again, colegas o en algunos casos hemos visto, por ejemplo, que ingresan a la página de biblioteca, ven que hay Fitch, hacen el bookmark de Fitch, listo, no más. Fitch es el lugar donde van, ¿no? O sea, es muy niche, muy nicho su área de búsqueda. Por así decirlo, obvio, más que Fitch. Fitch en este caso representa todos estos recursos para acceso a información financiera, por así decirlo, o créditos de rating de credits y etcétera, ¿no? Y cómo se mantienen al tanto también, ¿no? Porque hay un proceso de, por ahí leí en un blog que en español se traduce algo así, la conversación académica, ¿no? O en este caso la conversación financiera, ¿no? ¿Cómo empieza, cómo inicia, ¿no? El teléfono, el celular, así de simple. Y en el caso de este usuario específico, ¿no? Financial Times, Empra, Latin Finance son recursos específicamente como para ver temas financieros a nivel, en este caso regional o mundial, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta todo este contexto, primero, la biblioteca, guste o no, depende cómo uno lo vea, no es el lugar donde empieza el descubrimiento para satisfacer sus necesidades de información y más importante, para hacer el trabajo que tengan que hacer, ¿no? El discovery, el descubrimiento de información, el acceso a la información no es el objetivo final del usuario, es más bien parte de su proceso, ¿no?
Algunas ideas me gustaría compartir con ustedes, que ustedes podrían revisar. Es más, si tienen algo que puedan compartirme, más que bienvenido, y a ver cómo hacemos un poco de compartir estrategias, ¿no? Acceso federado es uno de ellos. Nosotros ahorita nos estamos moviendo toda nuestra autenticación a la nube. Creo que para el primer trimestre del próximo año ya deberíamos estar allí. Acceso de lo que es biblioteca, porque todo lo que es mi organización ya prácticamente nos hemos movido ahí. Nosotros estamos ya siguiendo eso, pero tiene un efecto muy interesante cuando uno necesita insertarse en el flujo del usuario. Por otro lado, extensiones de navegadores, que es como un plus para poder ayudar a por ejemplo, este acceso federado, que no es la solución al 100%, pero es parte de. Y alianzas con equipos TIC. Esto creo, seguramente lo han escuchado mucho. Seguramente algunos de ustedes ya los tienen, y si no, es hora de hacerlo. Porque cuando un aprendizaje que tengo, y especialmente en estas organizaciones, e inclusive en universidades peruanas, cuando estuve hace muchos años por allá, cuando uno vende el valor de lo que al final va a resultar para el usuario y cómo esto se refleja en los planes de trabajo, te apoya. Entonces, acceso fregado, si es un concepto nuevo o si es algo que necesitan un poco de refrescamiento, en pocas palabras es básicamente: encuentras un artículo de tu interés en Google, recibes una alerta del artículo, o sea, de algún diario o alguna revista por teléfono, haces clic en el enlace, un colega te comparte este enlace, que también es muy frecuente, sobre todo en esta conversación académica, ¿no? Y luego inicia sesión en el artículo, en el sitio web del artículo, con tus credenciales institucionales. Ahora, aquí en este aspecto hay s- un, un- un- un signo de exclamación, ¿no? Esta parte ya tiene que ver con qué tipo de autentificación tu universidad o tu biblioteca especializada trabaja, ¿no? Y lees el artículo. Voy a ver si puedo agregar en esta pantalla un, un estudio, un blog muy interesante, un post de una persona que hizo cuántos pasos tiene un estudiante universitario eh, cuando uno no tiene sin acceso feriado, ¿no? Se eleva a 12 o 10 pasos, ¿no? O sea, el estudiante que lo logra hacer es un genio. Pero acceso feriado reduce eso, ¿no? Pero en este punto número 2, valgan verdades, depende también cómo es tu sistema, ¿no? Si tu institución está preparada para esto. Ahora, lo bonito del acceso fregado es de que no hay como una definición, tiene varias formas de definirlo, pero en blanco y negro es básicamente como de una sesión de usuario, un single sign-on, ingresas a varios sistemas, ¿no? Y eso es lo bonito que ahora está pasando, ¿no? Hay bibliotecas que lo pueden hacer, hay bibliotecas que no lo pueden hacer. Y las que no pueden hacer, por ejemplo, pueden al menos tratar de limitar la estrategia de los recursos que ellos tienen, que ellos están suscribiendo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí es básicamente cuando la persona inicia sesión, que digamos, ¿no? En su computadora personal, ah, al webmail, al Outlook, ¿no? Automáticamente ya el inicio de sesión se comparte, por ejemplo, con Science Direct, con JSTOR, con Fitch, con Euromonitoring, etcétera, ¿no? En la medida de las posibilidades. Valgan verdades, en nuestra experiencia tenemos la suerte de que nuestro staff recibe laptops, ¿no?
pero estamos viendo que mucha gente prefiere sus computadoras personales, ¿no? Porque, digamos, una Dell versus una Mac, la Mac es pasa rápida, por así decirlo. Un poco para que tengan el sabor de qué consiste este acceso fregado, una muestra muy rápida de cómo podría funcionar desde el punto de vista del usuario, ¿ok? Acá no estoy poniendo la parte técnica, lo que está detrás, ¿no? Que si gustan puedo tratar de responder en las medidas de mis posibilidades. Entonces el usuario acá encuentra este artículo. Ah, me interesa este artículo, pero cuesta $40. Una opción es que copie y pegue el artículo, se vaya a la página de la biblioteca, se autentica en la página de la biblioteca y ya está, ¿no? Otra opción es de que generalmente muchas de estas proveedores de contenidos, ¿no? Por ejemplo, este creo que es Elgar. En algún lugar de la página tienen una opción que se llama Get Access o Sign In. Entonces, de aquí, ellos tienen la opción de hacer el login a través de su institución. Es muy interesante. Entonces, aquí uno hace clic, uno busca, digamos, no sé, Universidad Peruana, ¿no? Haces clic ahí. Si es el primer inicio, la magia sucede y luego el acceso al full text, ¿no? Y así es, de manera muy simplificada, ¿no? Ahora, como bien decía, esto tampoco no es una solución a todos nuestros problemas, especialmente desde el punto de vista de acceso, y eso que no estamos hablando del tema de discovery per se, ¿no? Algunas consideraciones. El inicio de sesión no es estándar y puede variar de un editor a otro, ¿no? Algunos lo tienen arriba, algunos lo tienen abajo, otros lo tienen amarillo, otros lo tienen azul, etc. Es por eso que al menos Seamless Access, que es una iniciativa que está trabajando con grandes casas de editores como Science Direct, Springer, en tratar de uniformizar o estandarizar este acceso para que al usuario se le sea menos doloroso, por así decirlo, ¿no? Y los logos que ven ahí son de, por ejemplo, plataformas que pueden ayudarlos para este proceso fregado. OpenAtlas es comercial, Shibboleth es open source. Otra consideración es establecer las expectativas, ¿no? El inicio de sesión no indica evitar el paywall. Y ese es otro tema que podríamos tal vez ayudarlo con las extensiones de navegadores, que lo vamos a ver en un momento. Pero aún así hay que tener mucho cuidado con esto. Igual pasa con proxy. Me imagino que algunos de ustedes todavía están trabajando con Easy Proxy. Tú usas el bookmarklet, ¿no? De Easy Proxy en tu navegador. ¡Pac! Como que ayuda un poco al tema del workflow, ¿no? De estar en el workflow del usuario, ¿no? No necesariamente ir al catálogo, que lo ideal sería, pero ahí está, ¿no? Pero no implica de que, aunque este proxy vía ese bookmarklet, o aunque hayan accedido a través de este acceso fregado, van a chocarse, el usuario final se va a chocar al final del día con revistas o publicaciones que nosotros nos suscribimos. Otro aspecto importante es que requiere promoción. No estoy muy segura qué tanto de training a nivel de usuario podría hacerse. De este lado, especialmente en Europa, hay mucha familiaridad con este tipo de acceso, ¿no? Acá en Estados Unidos tenemos algo que se llama InCommons, que también es como una organización para estandarizar todo este acceso fregado. Pero, por ejemplo, no sé muy bien cuál es la penetración de esto en Latinoamérica. Es más, hace poco vi que OpenAtens está abriendo una posición para poder atacar este mercado latino. Imagino que sí se requiere entrenamiento, pero promoción también. Y puede ser costoso en algunos casos, pero costos no solamente hablo en términos de dinero, ¿no? Obviamente si uno va por OpenAtens, obviamente eso va a costar, ¿no? Pero si vas por Shibboleth, va a haber otro tipo de costos
que es básicamente tiempo de aprendizaje, tiempo de implementación, hacer los testings, hacer el testeo, las etapas de piloto, etcétera, ¿no? Pero hay que también ver cuál es la ganancia a largo plazo. Diana, Y, disculpa, nos quedan 5 minutos. oh my gosh, voy a correr. Y yo pensaba que estaba hablando muy rápido. Sorry, muy lento. Y obviamente requiere una conversación con tu equipo de IT. Ahora lo que voy a hacer es correr un poco. Y estoy abierta para todas las preguntas posibles. Otro tema muy importante que nos preocupa mucho a los bibliotecarios son los temas de privacidad. Y es posible tener privacidad, o sea, no enviar tu data a los publishers con este sistema. Ahora, los navegadores, extensiones. La idea de ellos es conectar a los usuarios con la biblioteca. Los logos de arriba son básicamente los que ya pueden empezar a usar, los de abajo también, pero los de arriba se dedican más a ubicar, por ejemplo, a open access, ¿no? O copias legales que se encuentran en el Internet. Entonces aquí, por ejemplo, el mismo ejemplo, el usuario quiere este artículo, pero yo ya tengo instalado mis extensiones y inmediatamente en la parte inferior o en la parte izquierda, derecha, dependiendo de la extensión, me va a salir el clic al PDF. Y esto ya se conecta a mi sistema de autenticación y me lleva directamente al PDF, ¿no? Algunas consideraciones. Estas extensiones, si bien ayudan a conectar con tus suscripciones, también buscan o tratan de encontrar el documento en acceso abierto o que es de lectura gratuita, ¿no? Por otro lado, también cada extensión tiene sus propias características que hay que tener en cuenta cuál sirve para tu caso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Link Library, si tú suscribes a Financial Times o al Comercio, lo que va a salir es un pop-up diciendo, hey, tu biblioteca suscribe esto, ingresa por aquí. Y lo único que sí requiere instalación por parte del usuario, ¿no? Ahora, en el caso de seguir hablando de estos temas del workflow, cómo insertarnos, más allá de las opciones comerciales o open access que tenemos, también hay una forma de insertarnos, por ejemplo, en las herramientas que actualmente tiene tu institución. Algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de nosotros, nos tratamos de insertar en aplicaciones corporativas como nuestro App Store corporativo o utilizamos Factiva, que es un agregador de noticias que lo hemos insertado en nuestra intranet. Otro ejemplo es, nosotros usamos Primo y a través de la API lo insertamos también en nuestra intranet para que los usuarios puedan buscar en ellas fácilmente, ¿no? O rápidamente. Otra opción, si tu institución está trabajando con Microsoft, toma ventaja de Microsoft Search, donde puedes poner, por ejemplo, tus recursos más populares y puedes trabajar desde la administración cómo personalizar lo que ellos llaman esos bookmarks o menús. Y como decimos, insertarnos. Nosotros estamos insertados en nuestro Enterprise Search, como lo llaman, en nuestro catálogo de datos también. Y hasta donde podamos, en lo más que se pueda. Por ejemplo, en Teams ahorita estamos viendo cómo insertar algunas de nuestras suscripciones como Financial Times, ¿no? Y acceso vía IP es posible, vía la VPN. Yo soy de las que estoy tratando de irme del negocio IP lo más rápido posible, pero a veces no es posible. Recuerden, el usuario. Entonces, el IP ahorita básicamente este reconocimiento de IP nos está sirviendo más que todo como un backup, ¿no? Como un respaldo. ¿Y qué es lo que hemos logrado? Nosotros tenemos, digamos, un set ahora reducido de rangos de IP y lo que va a hacer es que cuando el usuario haga clic en, por ejemplo, la biblioteca de OCD, uno de nuestros tantos recursos que suscribimos, no solamente la máquina va a reconocer el IP, sino también va a decir, esto está en este dominio. Entonces lo que voy a hacer es darle el acceso al usuario. ¿Por qué es importante esto que le llaman traffic steering? Porque la VPN ya no trabaja con IPs estáticos, trabaja con IP dinámicos. Pero se puede forzar, se pueden hacer trucos para que esto pueda funcionar, dependiendo del tipo de VPN que tu institución tenga. Pero el aprendizaje aquí es
habla con tu equipo de IT para ver cómo puedes insertarte más dentro de los flujos de tu usuario. Y esto es de un libro de mi bebé que básicamente me gustó compartirlo porque no hay una talla para todos, ¿no? No hay una sola solución que ataque a todo, pero sí hay posibles soluciones para cada tipo de usuario, ¿no? Y espero que esto les haya servido un poco. Y muchas gracias y ahí termino. Gracias, Diana, por tu interesante participación. Te tenía una pregunta así de rápida. He visto que tienen como una de las fuentes más importantes a Google Scholar. Acá en América Latina, bueno, sobre todo en Perú, creo hay un interés, una inclinación bastante fuerte a utilizar bases de datos como Scopus, Web of Science, porque, digamos, son las que em, son más conocidas o tienen, digamos, una imagen de prestigio, de calidad de información científica. ¿Ustedes lo utilizan y por qué, en qué pueden diferenciar ustedes Google Scholar con Scopus y Web of Science? No, definitivamente Scopus of Web of Science, por ejemplo, desde el punto de vista de la metadata de ellos es preciosa, es clarísima y permite hacer estudios bibliométricos. El tema aquí es que nosotros no lo suscribimos, plain, ¿no? Simple like that. Pero es muy interesante que en estos estudios de Lean, por ejemplo, de Lean Library, estas universidades estoy 100% segura que tienen Scopus o que tienen al menos Web of Science, ¿no? Es muy común tenerla. Pero es esa facilidad del usuario de ir Google Scholar, listo, por ahí entro, ¿no? Donde encuentran el choque es en el acceso al full text y ahí es donde obviamente empiezan todos los problemas, ¿no? Ok, interesante. Y otro tema que mencionaste es que también vemos que es como uno de los pilares que ustedes tienen, es el trabajo colaborativo entre los científicos, ¿no? Esas redes, entre comillas, informales de comunicación, tienen un rol bastante interesante, ¿no? Entonces, en base a tu experiencia, ¿qué nos puedes recomendar? Porque muchas veces nosotros somos muy de acceder a la información o al conocimiento que es tangible a través de la base de datos. ¿Qué has podido observar en cuanto a ese conocimiento que se transmite de manera intangible, se comunica en lo que antes llamamos nosotros colegio invisible? ¿Es tan valioso como lo que está impreso, ya sea física o digitalmente? Y al final del día, por ejemplo, nosotros tenemos los archivos del Banco Mundial, ¿no? Y tenemos literalmente una montaña que es el tamaño del Monte Everest de documentación que tenemos que digitalizar y ponerla a disposición, ¿no? Al final del día es muy interesante porque si bien tenemos todas estas información digital, por así decirlo, la cantidad de información valiosa que todavía tenemos en físico es más grande inclusive en términos de assets corporativos, ¿no? No podría darte ahorita una recomendación por temas de tiempo, que es un tema muy largo. Lo único que sé es que toca estudiar a tu usuario. Toca hacer un análisis eh, lo más posible riguroso, en la medida de las posibilidades, obviamente, de dónde empieza tu usuario, con quién habla, con quién se comunica y cómo se hace. Es más, nuestro expresidente del Banco Mundial generó toda esta serie de comunidades de prácticas que le llamamos nosotros Global Practices y que ahora están institucionalizadas. O sea, es parte de la institución, ¿no? Entonces hay un enfoque top-down, hay un enfoque de hay un enfoque de estudiar tus usuarios, porque mis usuarios, por ejemplo, del Banco Mundial, no son los mismos, por ejemplo, del Fondo Monetario. Son dos animales distintos. El consumo de información es distinto. Podemos utilizar las mismas fuentes, pero el acceso, el entendimiento va a ser distinto. Excelente, excelente, la verdad. Bien, Diana, muchísimas gracias por tu participación, por compartirnos tu conocimiento y tu experiencia. Esperamos verte en otra de nuestras reuniones. Un gran abrazo para ti y estamos Gracias. conversando. Listo, Muchas profe. gracias. Gracias. Bien, continuamos con nuestro programa y tenemos a continuación la participación de Joaquín León Marín de la Fundación Dialnet con su exposición Dialnet, un ecosistema de la producción científica publicada en Iberoamérica, elaborado en un entorno de cooperación bibliotecaria.
Joaquín es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de La Rioja, tiene una larga experiencia profesional como bibliotecario y fue director de la biblioteca de su universidad. Es un reconocido impulsor de la cooperación bibliotecaria en España, ideólogo de Dialnet y de otros proyectos basados en este modelo de cooperación. Es autor de varias publicaciones y ha presentado ponencias en diversos congresos y jornadas del ámbito de la documentación. Actualmente se desempeña como director gerente de la Fundación Dialnet. Joaquín, bienvenido, el auditorio es suyo. Hola, muy buenas tardes en Perú y buenas noches aquí desde España. Es un placer estar con todos ustedes, aunque sea en la distancia, ¿no? En primer lugar, quería agradecer a los organizadores de este encuentro que nos hayan invitado a participar. Y voy a compartir ya pantalla directamente para ir desgranando y entrando en materia lo antes posible. Bueno, aquí yo creo que se verá ya. Sí, se visualiza. Perfecto, pues bueno, nuestra presentación está destinada a visibilizar los proyectos en los que estamos trabajando. Bueno, seguramente muchos de ustedes ya conocen Dialnet, pero junto a Dialnet hay otros proyectos probablemente menos conocidos y entre todos conforman lo que podemos denominar un ecosistema de información científica escrita en español. Además, dado que ese ecosistema se elabora en un entorno de cooperación bibliotecaria, somos las bibliotecas las que lo estamos haciendo. Creemos que este encuentro es una buenísima oportunidad para que todos ustedes conozcan en qué consiste ese entorno colaborativo y puedan pueda valorar integrarse en el mismo, porque además es un proyecto abierto y gratuito, no tiene ningún coste. Nuestro ecosistema de información, cuyo núcleo es la producción científica escrita en español, está formado ahora por 3 proyectos principales que voy a tratar de describir muy brevemente. Empezamos por lo que es Dialnet, que es nuestro proyecto nuclear. Hay que decir que Dialnet nació para dar solución a 2 problemas concretos que había a principios de este siglo en relación con las revistas que se recibían en la biblioteca de la Universidad de La Rioja, una universidad, la más pequeña de las universidades españolas, es la Universidad de La Rioja, pero esos problemas locales que nosotros queríamos solucionar en realidad los tenían todas las bibliotecas. Por tanto, eran problemas universales a los que se les podía dar una solución colectiva y muy eficiente. El hecho de que estemos trabajando en la nube sobre una única base de datos compartida por todos le da mucha robustez al proyecto frente a lo que podría ser un modelo de base de datos basado en la agregación, en la recolección de datos a partir de determinadas aplicaciones locales instaladas en cada biblioteca, lo que yo vengo a llamar islas tecnológicas o islas de contenidos. Al trabajar en una única base de datos entre todos, ahora veremos que en Dialnet tenemos la fortaleza que, salvando las distancias, tienen otras bases de datos de referencia a nivel mundial, como las que se han mencionado, de Scopus, de Web of Science, etc. Lo que ocurre es que, a diferencia de estos sistemas internacionales, detrás de los cuales hay un enorme negocio, Dialnet se elabora en un entorno de cooperación bibliotecaria. Hay una diferencia considerable en el concepto. Se elabora gracias a la colaboración en estos momentos de 125 bibliotecas. El año pasado participaron 1.200 bibliotecarios y estas bibliotecas son las que estamos indexando los contenidos desde allí. Eso garantiza un elevado rigor en la calidad de la información y son los usuarios de estas 125 bibliotecas que participan en el proyecto los que tienen acceso a todas las opciones avanzadas. Luego hablamos un poquito de esto, de los beneficios que tienen las bibliotecas al participar. Bueno, en Dialnet participan prácticamente todas las bibliotecas universitarias españolas y también participan diversas bibliotecas especializadas. Es cierto que la presencia mayoritaria de bibliotecas españolas hace que Dialnet tenga un sesgo hacia la producción científica en la que participan investigadores españoles, pero también es verdad que ese sesgo ha empezado a reducirse en la medida que han empezado a participar también diversas universidades de otros países de América Latina. También hay algunas universidades de México, Perú. En Perú están ya colaborando ahora 5 universidades. Bien, Dialnet es un sistema de información muy robusto si pensamos en literatura científica
escrita en español. Y ya no lo digo tanto por el volumen, que ahora recoge casi 8.400.000 publicaciones, tiene un crecimiento de más de 2.000 registros cada día, o sea, tiene un crecimiento considerable, pero no lo digo tanto por el volumen como por la naturaleza de los contenidos y por las relaciones que se establecen entre ellos, por la riqueza de contenidos y la riqueza de relaciones. Nuestro foco de interés son las ciencias sociales y fundamentalmente, y nuestro concepto de un sistema de información científica pasa por adaptar los contenidos del sistema a la práctica habitual de los investigadores. ¿Dónde publican sus trabajos los investigadores? ¿Qué publicaciones vamos a poder ver en el perfil curricular de un investigador? Y si respondemos a esas preguntas, pues nos daremos cuenta de que hay un abanico variado de tipos documentales y que todos ellos deben estar integrados en el mismo sistema de información si queremos que sea completo. Por supuesto, las revistas o los contenidos de las revistas tienen un papel muy importante. Tenemos indexadas la totalidad de las revistas científicas que se publican en España, pero, por ejemplo, en el caso de Perú, tan solo hay 174 revistas publicadas en Perú. Es una cifra muy pequeña todavía. Incluimos también casi todos los libros académicos que se publican en España, prácticamente todos. Y también los contenidos de muchos libros colectivos. Aquí estarían todos los capítulos de libros. Tenemos más de 1 millón, casi 1,5 millones de capítulos de libros colectivos publicados en español. Y muchos de ellos, como este Congreso de Enfermería, pues presentan las aportaciones a congresos y desde aquí se puede navegar a una página donde vemos todas las ediciones de cada congreso. Tenemos unificadas todas las ediciones de cada congreso y en cualquier momento podemos navegar por cualquiera de las ediciones. Bien, también tenemos indexadas más de 300.000 tesis doctorales, que son casi todas las que se han defendido en España. Pero Dialnet no solo se queda en tener contenidos. Con estos contenidos que hemos visto hay que dar servicios, tanto a las bibliotecas colaboradoras como sobre todo a los usuarios y sobre todo a los usuarios de esas bibliotecas colaboradoras. Los servicios que se ofrecen han calado mucho en los usuarios y ahora tenemos casi 2 millones, bueno, tenemos más de 2,5 millones de usuarios registrados, más del 70% son usuarios de América Latina. Y hablando de cifras de usuarios, voy a mencionar otras cifras para que nos hagamos idea del impacto que tiene Dialnet en este momento, correspondientes al año pasado. El año pasado hubo 746 millones de páginas visitadas, los usuarios hicieron 30,5 millones de búsquedas de documentos y se descargaron 243 millones de publicaciones a texto completo, 100 millones más que 2 años antes. Hay que tener en cuenta que en Dialnet hay unos 2,5 millones de publicaciones en abierto, la mayor parte de las cuales son enlaces a las revistas electrónicas o a libros electrónicos que hay en acceso abierto. Bien, vamos a hablar ahora de por qué a una biblioteca le puede interesar participar en el proyecto. La colaboración de la biblioteca de una institución en Dialnet lleva consigo varias ventajas, servicios de valor añadido, tanto para la propia biblioteca como para sus usuarios. El Dialnet al que ustedes y sus usuarios tienen acceso en este momento no tiene nada que ver con el Dialnet que ven los usuarios de una biblioteca que colabora, porque ellos disfrutan de diversas opciones avanzadas y eso se hizo así desde el principio para animar a la colaboración de las bibliotecas. Si no, hubiera sido una tarea mucho más costosa el convencer a todas las bibliotecas españolas para que participaran en un mismo proyecto. Los usuarios de estas bibliotecas, entre otras cosas, tienen acceso a búsquedas avanzadas, pueden seleccionar y exportar documentos, pueden descargarse, almacenar búsquedas, definir alertas a partir de búsquedas almacenadas, crear listas bibliográficas, descargar información y las bibliotecas también pueden interactuar con sus usuarios, darles servicios personalizados a través de Dialnet y se pueden descargar registros analíticos de artículos para incorporar a sus sistemas de información, catálogo, repositorio, etc. Hay una infinidad de posibilidades. Y por otra parte, al participar en el proyecto, una institución puede destacar de una manera especial la producción científica de sus investigadores. Puede tener cada uno de sus investigadores una página completa como esta.
y además cada institución colaboradora cuenta con una página en la que puede destacar a sus investigadores, sus tesis, sus publicaciones, etc. Cada universidad tiene su página propia. No me voy a detener más en las ventajas individuales que puede tener una institución y sus usuarios, voy a ir más allá. Lo que es la colaboración de una biblioteca en Dialnet está suponiendo, de alguna manera, poner en valor la actividad de la biblioteca a través de una base de datos que le resulta de mucha utilidad a sus usuarios. Bueno, como cualquier actividad profesional, bueno, ya sabemos que los bibliotecarios hemos sufrido crisis constantes a lo largo de las épocas, crisis en el sentido de cambios, crisis positivas. Pero en estos momentos, en el caso, por lo menos en el caso de las bibliotecas españolas, el concepto de crisis va más allá de ese sentido de cambio. En muy pocos años los usuarios han cambiado de manera radical los hábitos, la pandemia lo ha acelerado todavía mucho más y andamos un poco desorientados los bibliotecarios. Yo soy optimista, totalmente optimista, pienso que nuestro papel sigue siendo fundamental, pero siempre y cuando sepamos aportar soluciones válidas a los problemas que tienen nuestras instituciones. Los servicios que ofrecemos a través de Dialnet son un ejemplo de elementos de valor añadido que desde las bibliotecas somos capaces de ofrecer a nuestros usuarios, pero además de Dialnet, las bibliotecas estamos trabajando en proyectos nuevos con los que podemos ofrecer soluciones innovadoras a los problemas que tienen nuestras instituciones, las universidades. En el caso de España, desde las bibliotecas hemos estado buscando la manera de apoyar la investigación en varias facetas en un entorno colaborativo. Y eso nos ha llevado al impulso de 2 nuevos proyectos que guardan mucha relación con los contenidos que hay en Dialnet. Bueno, ya hemos dicho que Dialnet era un sistema robusto, con muchos contenidos. Una de las páginas más paradigmáticas para visualizar las relaciones que hay en Dialnet es la que dedicamos a cada investigador. Hay una página como esta para todos los investigadores españoles, muy rica, donde indicamos, entre otras cosas, pues la universidad donde colabora, que sería un enlace, el área de conocimiento, identificar esos otros sistemas bueno, el árbol académico, las coautorías, pero hay un dato, bueno, y por supuesto todas las publicaciones que él tiene que están recogidas en Dialnet. Pero hay un dato interesante que es que este investigador ha recibido 4.200 citas. Ahora veremos en qué consiste todo eso. Bueno, el hecho de que tengamos todos estos investigadores recogidos en Dialnet nos permite tener un directorio vivo y bien estructurado de todos los investigadores de la Universidad Española, más de 100.000, organizados por universidades y áreas de conocimiento. Es un directorio con mucho potencial de cara al futuro. Pero las relaciones también se pueden enriquecer a nivel de cada publicación, donde, bueno, tenemos normalizadas y geolocalizadas las afiliaciones de los investigadores y sobre todo se ha hecho una indexación más profunda y hemos incorporado las referencias bibliográficas que se citan. Cada una de estas referencias es una cita que se hace a un documento. Por ejemplo, aquí está citada una tesis, desde aquí iríamos a ese documento, a esa tesis, y veríamos que esa tesis ha recibido 68 citas. Si enlazamos aquí, nos vamos a ver quiénes han citado esa tesis. Estas son las publicaciones que la han citado. Ya vemos que es un sistema muy, muy transparente. Y esto nos introduce ya en el otro proyecto, que es Dialnet Métricas. Dialnet Métricas está orientado a solucionar problemas relacionados con la evaluación de la actividad investigadora en ciencias sociales, derecho y humanidades. En el caso de España, la evaluación de estos investigadores está muy mal resuelto. Se han aplicado criterios imitando la evaluación que se hace a los investigadores de ciencia y tecnología, porque no había alternativas a esos sistemas bibliométricos internacionales, pero los investigadores de ciencia y tecnología publican sus trabajos en revistas anglosajonas, los de ciencias sociales y humanidades lo habían hecho siempre en revistas en español, y estos criterios empleados en la evaluación les ha obligado a una falsa internacionalización, totalmente falsa. Les ha obligado a publicar en revistas anglosajonas, por lo que pagan además muchísimo dinero, y está teniendo unas consecuencias muy perversas en el uso en la publicación en revistas más locales, ¿no? Y en el uso del español como idioma de comunicación en estas disciplinas. Bueno, el proyecto
trata de obtener indicadores válidos para la evaluación a partir de ese análisis de las citas que hemos visto. Tenemos más de 15 millones de citas recogidas y el proyecto empezaron a colaborar, estas son las universidades que colaboran, empezaron hace menos de 2 años a colaborar, es decir, que se ha hecho muchísimo trabajo en muy poco tiempo, teniendo en cuenta que ninguna de estas universidades ha tenido que contratar personal expresamente para trabajar en Dialnet o en Dialnet Métricas. Eso lo quiero poner sobre la mesa. Bueno, y el proyecto tiene 2 apartados. El primero es un índice de revistas, bueno, es un índice de impacto, y si entramos en cualquiera de estas materias, pues veríamos las revistas publicadas en España ordenadas por el índice de impacto. Bueno, luego en cada revista podemos ver más información, podemos ver bueno, pues las revistas más relacionadas con esta, los artículos más citados. Hay mucha información en torno a una revista. Y no solamente hay revistas españolas, hay también revistas de América Latina, como esta Estudios Pedagógicos, que ha recibido casi 5.000 citas. Bueno, el segundo apartado del proyecto son los indicadores Dialnet. Y aquí esto es mucho más interesante porque aquí, bueno, vuelve a haber una división por materias, voy a entrar también en educación, y aquí vamos a ver indicadores de investigadores y de publicaciones. Y esto no lo vamos a encontrar en otros sistemas bibliométricos de la forma que lo tenemos aquí. Por ejemplo, podemos ver a los investigadores más citados en las revistas de educación, y si entramos a un investigador, pues va a tener una página propia con muchísimos indicadores, mucha información. En la parte inferior, las publicaciones suyas que han recibido más citas. Bien, hay también indicadores de publicaciones. Hemos visto antes, por ejemplo, bueno, esto habría también indicadores por universidades, que estaría la Universidad de Sevilla, con todos sus investigadores, y también hay indicadores a nivel de publicaciones. Aquí veríamos cuáles son las publicaciones más citadas en educación. En todos los ámbitos que tenemos, las publicaciones más citadas son los libros, con mucha diferencia. En este sentido, aquí hay un cuadro resumen con datos del 2021, en el que se ven los distintos tipos de documentos que había en Dialnet y las citas que recibían. Los libros, que son el 7% de las publicaciones que hay en Dialnet, recibían el 31% de las citas. Eso nos puede dar una idea de que los libros son un material fundamental en las ciencias sociales y humanidades, y es muy importante que estén presentes en un ecosistema de información robusto cuando nuestros usuarios son sobre todo de ciencias sociales. Bien, el proyecto tiene mucho recorrido todavía, y de hecho hay un proyecto piloto en Colombia en el que de momento solo está elaborada la materia de educación, pero se podría disponer con muy poco esfuerzo no solamente de un Dialnet Métricas para las revistas de Perú, por ejemplo, sino de un sistema que englobara todo el espacio iberoamericano. Para las ciencias sociales y las humanidades sería una solución fantástica como alternativa a los sistemas de evaluación. Bien, voy a volver a la página que dedicamos a cada investigador en Dialnet, y esta página pues me sirve para decir que disponen estos investigadores de un espacio mucho más rico que el que tienen en cualquier otra base de datos del mundo. Esta es la página que hemos visto antes, pero no tienen un perfil curricular completo. Para conseguirlo necesitábamos que los propios investigadores pudieran interactuar y añadir publicaciones que les faltan. Y además queríamos hacer visible la producción científica de todos los investigadores de cada universidad, no solo de los de ciencias sociales, que es lo que hubiéramos podido hacer en todo caso con Dialnet. Y este es el origen de otro proyecto que se llama Dialnet CRIS, en el que estamos trabajando varias universidades, y también está dentro del ecosistema de Dialnet. Es también un proyecto colaborativo. Si Dialnet se centra en la producción científica de los investigadores de ciencias sociales y humanidades, aquí se abarca la totalidad de la producción de una institución, de una universidad. Es un CRIS institucional muy eficiente y en un entorno colaborativo. Se lidera desde la biblioteca de la universidad, y esto es importante porque la biblioteca adquiere relevancia dentro de la institución, porque además es un proyecto que está gustando muchísimo a los investigadores. Bueno, es un proyecto que resuelve bien las necesidades de una institución
a la hora de dar visibilidad a la producción científica, dar información a los que tienen responsabilidades, tienen que tomar decisiones en el terreno de la investigación y también a la hora de ofrecer servicios a los investigadores. No voy a profundizar en este proyecto, pero voy a enlazar con lo que he dicho anteriormente. Cada investigador cuenta también con un espacio propio en el que se presenta todo su perfil curricular completo, la totalidad de las publicaciones, sus tesis, con quién colabora la investigadora a nivel nacional e internacional, los proyectos en los que participa y también indicadores de su producción científica. Aquí veríamos, por ejemplo, que esta investigadora es de ciencias sociales y las citas que recibe en Dialnet Métricas son casi 3 veces más que las que recibe en Scopus. Bien, desde la página de una investigadora se puede navegar hacia la estructura organizativa en la que está incluida y cada unidad organizativa, en este caso un departamento, tiene su espacio. Aquí vamos a ver datos acumulativos de todos los investigadores de este departamento y todos los grupos de investigación de este departamento. Aquí veríamos todos sus proyectos, todas las publicaciones sin duplicidades, sin ningún tipo de duplicidades, con quienes colaboran los investigadores de un departamento, también a nivel internacional, las tesis, las patentes y los indicadores. En los indicadores hay mucha información, se podría saber cuáles son las publicaciones más citadas en Scopus, por ejemplo, o más citadas en unas determinadas fechas, o aquellas que son solo artículos o que son artículos en abierto. Son todos resultados muy dinámicos. Bien, no voy a profundizar aquí más. Solo decir que en España por supuesto, habrían los resultados globales de toda la institución, con todas las publicaciones, las tesis, las patentes, el acceso abierto, la colaboración, etcétera, etcétera. No me voy a detener, solo decir que en España se han sumado ya al proyecto 27 universidades y merecería la pena tener una sesión específica para conocer este proyecto en profundidad. Si algunos de ustedes estuvieran interesados, lo podríamos ver. En este momento estamos colaborando, y con esto termino, en un portal colectivo con la producción científica de 17 universidades, que se va a convertir en un portal de la producción científica, hecho desde abajo, desde las propias universidades, por la conjunción de portales institucionales en un portal colectivo, donde no hay ningún tipo de duplicidades. A los investigadores los hemos organizado por áreas de conocimiento, por universidades y por unas disciplinas temáticas en las que pretendemos que sean unos espacios virtuales en los que estos investigadores se puedan sentir identificados, se encuentren junto a sus iguales y se creen redes con servicios de interés común. A los investigadores los podemos buscar también, podemos buscar expertos, por ejemplo, voy a buscar expertos en un tema, el Veratrol, y el sistema nos respondería con expertos, en este momento de 17 universidades, pero más adelante de todos los investigadores de la Universidad Española. Y cada uno de estos investigadores tendría un perfil parecido al que hemos visto antes en la investigadora de la Universidad de La Rioja, pero aquí estaría enlazando con su disciplina temática, lo que comentaba, biología. Y aquí tendríamos a todos los investigadores, a todos los grupos de estas 17 universidades, las publicaciones sin duplicidades, con quienes colaboran, las tesis, las patentes y los indicadores globales. En los indicadores hay muchísima información, por ejemplo, hay indicadores también de investigadores, cuáles son los biólogos con mejor índice H en Scopus o en Google Scholar, o cuáles son las biólogas o los biólogos por género que tienen mejor índice H. Hay más indicadores, por ejemplo, las publicaciones que están en JCR, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísima información aquí, que estaría el Q1, o podríamos ver todos los Q1 de todas estas 17 universidades en su conjunto. Si en lugar de ver biólogos hubiéramos visto investigadores de derecho, las cifras que hemos visto antes de Dialnet Métricas son muy significativas. Los investigadores de derecho de estas 17 universidades han recibido
4.000 citas en Scopus y 115.000 en Dialnet Métricas. Aquí se ve un poco el peso que tiene este proyecto y la importancia que puede tener a la hora de ser una herramienta de evaluación. Bien, termino con esto. Todos estos proyectos que hemos visto se caracterizan por una enorme eficiencia. Detrás de Dialnet no hay una empresa que esté elaborando un producto comercial, sino que hay un gran número de bibliotecas académicas que suman sus esfuerzos en un proyecto colaborativo para dar buenos servicios a sus investigadores. Y eso es lo que le aporta eficiencia y al mismo tiempo empodera a esas bibliotecas que participan dentro de su institución. A lo largo de la presentación, yo creo que a nadie se le escapa que hay cuestiones manifiestamente mejorables en este ecosistema de Dialnet. Por ejemplo, hay un sesgo clarísimo hacia los investigadores españoles y sus publicaciones, pero ese sesgo hacia las publicaciones españolas podría desaparecer si el entorno colaborativo se amplía en el resto del espacio latinoamericano. Y eso permitiría sentar las bases de un ambicioso sistema de información de un ámbito panhispánico. Sería la mejor manera de llegar a ese entorno que se está buscando del sistema iberoamericano del conocimiento, ¿no? Para esto, lógicamente, se necesita ampliar el número de bibliotecas universitarias que quieran apostar por ese gran proyecto. Se necesita la colaboración activa de los editores, que también son muy importantes. Y nosotros, por nuestra parte, nos podemos comprometer a elaborar un nuevo Dialnet adaptado a una nueva situación en la que cada país esté bien representado con sus servicios editoriales, sus tesis, sus congresos que se celebran en su país, sobre todo los investigadores de cada país organizados en una red nacional de universidades. Nosotros lo que suelo decir es que ponemos la tecnología que hemos desarrollado a disposición del resto de la comunidad iberoamericana, lo hacemos sin que haya ningún coste económico, nosotros los desarrollos los hacemos para nosotros, para las bibliotecas que estamos colaborando, pero los pueden utilizar el resto de las comunidades bibliotecarias de otros países, con un convencimiento que el entorno colaborativo, la fórmula colaborativa, permite alcanzar metas muy ambiciosas. Finalizo ya diciendo que los proyectos en los que estamos trabajando son proyectos que han querido buscar soluciones sencillas a problemas colectivos que tenemos diversas instituciones de características similares, unas más grandes, otras más pequeñas, pero con problemas parecidos. Es decir, problemas locales que también son universales porque son similares a todos. Y nuestra experiencia es que esas soluciones tienen que estar apoyadas desde arriba, pero sobre todo hay que empujar desde abajo, desde cada una de las instituciones. Y tratándose de producción científica, es importantísima la implicación de las bibliotecas. Por tanto, yo les animo, por supuesto, a que participen en nuestros proyectos, pero si no desearan participar en nuestros proyectos, a que formen proyectos colaborativos en el entorno de Perú. Es la manera de poder avanzar, de poder hacer cosas robustas, de poder hacer cosas con mayor futuro. Y con esto finalizo. Voy a dejar de compartir. Y quedo a su disposición. Muchas gracias, Joaquín, por su excelente exposición y felicitaciones por todo el esfuerzo que vienen desarrollando. Me atrevo a comentarle de que les debo a ustedes mi tesis de grado, porque Dialnet fue una de las mejores fuentes de información en habla castellana y me sirvió realmente de inspiración y de soporte para muchos aspectos dentro digamos, de lo que quería yo investigar. Gracias por todo el esfuerzo que ustedes le están poniendo y por ese querer compartir así sin, digamos, mayor interés que el conocimiento fluya. Hay un tema que me pareció interesante y creo que a todos realmente nos interesa, ya sea a corto o mediano plazo, es el trabajo colaborativo. ¿Ustedes han pensado en algún momento tener alguna conversación con quienes manejan Cielo acá en América Latina? Sabemos que Cielo, digamos, es la entidad en sí que está aglutinando en buena medida la producción científica en esta región. Y si hablamos de un momento poder integrar esfuerzos en algo iberoamericano, Cielo creería, ese es mi punto de vista, que es uno de los primeros actores con los cuales sería interesante que dialoguen ustedes. No sé si ustedes han tenido ya algunas conversaciones. Sí, por ejemplo, en el caso de Cielo México, se han empezado ya a indexar las revistas que hay en Cielo México en Dialnet.
Si las revistas del Cielo Perú se quisieran indexar en Dialnet, se podrían hacer de una manera muy sencilla porque tenemos un proceso automatizado. Es decir, tenemos un proceso para que todos los metadatos de las revistas del Cielo se indexen en Dialnet con muy poco esfuerzo. Ahora, lo que necesitamos es que haya alguna biblioteca, en este caso de Perú, que quiera hacerlo. Porque no se trata de... Es un proceso automático, pero tiene que haber una pequeña aportación de bibliotecarios, porque hay que normalizar autores. Esa es la clave del sistema. Ya he dicho que es un sistema muy robusto, donde hay muchísimas relaciones y una pieza fundamental es el investigador. Y lo que tratamos es de que no haya duplicidad de investigadores, de que los metadatos que entren de Cielo o entren de una revista no JS o entren de un proceso de indexación manual de un libro colectivo, confluyan en la existencia de un único investigador que tiene diversas publicaciones, libros, revistas, tesis, o sea, artículos de revistas, tesis, etc. Se necesita la participación de bibliotecas. O sea, sí que estamos preparados para integrar todas las revistas del Cielo, absolutamente todas, y de una manera muy eficiente, pero se necesita la participación de bibliotecas o de editores de revistas. Ah, ok, excelente. Una pregunta, Joaquín, ¿y cuál ha sido la mayor barrera que han podido ustedes identificar respecto al trabajo colaborativo en España? Pues al principio la barrera fue que nosotros éramos una universidad muy pequeña. Éramos la biblioteca más pequeña de todas de las universidades españolas y eso generaba cierta desconfianza en cuanto a cómo yo, que soy la universidad más grande, me puedo... Pero poco a poco el sistema fue creciendo, fue aportando servicios a los investigadores y a las bibliotecas y eso desapareció. Yo creo que ahora no hay ningún problema a nivel nacional en España. Todas las bibliotecas universitarias, excepto 4, están participando en el proyecto. Ah, excelente. Y una última pregunta. ¿Y a nivel Europa han pensado ustedes expandirse hacia otros países o, digamos, está todavía enfocado más para el ámbito hispanoamericano o en España? Está enfocado al ámbito hispanoamericano en la medida que nuestra fortaleza son las publicaciones en español. Es decir, para el resto de comunidad internacional en otros idiomas, pues no tienen un sistema como Dialnet, pero nosotros no estamos cubriendo esa faceta. Nosotros nos estamos orientando hacia la producción científica en español. No, sabemos que podríamos jugar un papel a lo mejor en Italia o donde no hay una base de datos con las revistas locales, pero no es nuestro objetivo. No ese es el... Perfecto, Joaquín. Bien, reiterarle el agradecimiento por todo el esfuerzo que están haciendo y por ese espíritu colaborativo, la verdad que a nosotros nos encanta y pues queda abierta la invitación pues para que participemos y podamos seguir construyendo toda esta infraestructura del conocimiento, pues, ¿no? Muchas gracias por su participación, Joaquín. Muy gentil. Quedo a su disposición de todas las universidades de Perú. Excelente, gracias. Estamos en contacto. Muy Hasta bien. luego. Hasta luego. Bien, señores, hemos llegado ya a la parte final de nuestro evento, Retos de las Bibliotecas Académicas. Ha sido una semana intensiva de conocimiento, de aprendizaje, de diálogo. Hemos visto distintos aspectos en lo que viene a ser la gestión de la información, el conocimiento, las bibliotecas. Los distintos puntos de vista nos han enriquecido a todos realmente y nos han dado una visión actualizada y reforzada respecto a nuestro rol, ¿no? Queda abierta pues la invitación por los ponentes, queda abierta la invitación para que todos nosotros hagamos trabajo colaborativo y podamos ir construyendo esta gran infraestructura del conocimiento que necesitamos para nuestro país, para la región. Bien, a nombre del Consorcio Altamira, a nombre de la Universidad San Ignacio de Loyola, el Sistema de Bibliotecas de la Universidad, les damos el agradecimiento a toda la audiencia por su participación. También cabe agradecer a nuestros auspiciadores, Publiciencia, Hub, Odilon, Mascai Perú, Vilex, Cengate, Emerald Publishing, El Libro, Springer Nature, Carger, ProQuest, Exlibris, Doglib, Strat Solution y Mark Ovechon. Entonces, no sin más que decir, les agradecemos por su participación, por su interés. Les vamos a compartir las presentaciones, los videos de este evento que ha enriquecido mucho el conocimiento sobre esta temática.
Por nuestra parte, muchas gracias. Reiteramos nuevamente el agradecimiento. Que tengan feliz tarde y nos vemos pronto. Hasta luego.